La tabla a continuación muestra el valor de V de una inversión después de n años. Queremos usar la calculadora para determinar la ecuación de regresión exponencial que modela los datos. Queremos redondear a dos lugares decimales donde A será la cantidad inicial o el valor inicial, y redondear a tres lugares decimales donde B es la base. Y porque tenemos un crecimiento exponencial, B se llama el factor de crecimiento. Entonces, para el primer paso, ingresaremos los datos en la calculadora. Así que presionaremos Stat y luego Entrar. Aviso como hay algunos datos antiguos en L1, así que presionamos a la izquierda, y luego hacia arriba podemos presionar Borrar y Entrar para borrar toda la columna. Y ahora ingresaremos los nuevos datos, presionamos 0 Enter, 3 Enter, 7 Enter y así siguiente. Y ahora ingresaremos V de n en L2, pulsaremos la flecha correcta e ingresar V de n. Ahora que tenemos los datos en la calculadora podemos realizar una regresión exponencial. Para hacer esto, pulsar a la tecla Stat, flecha derecha para calcular. Queremos regresión exponencial que es expreg hacia la opción inferior 0, así que presionamos Enter y Enter otra vez. A dos lugares decimales A sería 2509.16. A tres lugares decimales B sería 1.079. El modelo de regresión exponencial es 2509.13 por 1.079. Aumente el poder de n. Tenemos que usar una variable n aquí porque v es una función de n ahora, basado en el modelo de regresión. ¿Cuál es el porcentaje de aumento por año? Podemos determinar el incremento por año mirando la base o el factor de crecimiento donde B es igual a 1 más R o R es la tasa de crecimiento o en este caso el incremento por ciento. Aviso: nuestra base es 1.079, que sería igual a 1 más 0.079, lo que significa que el incremento por ciento es un decimal. Sería este valor aquí expresado como un porcentaje, esto sería 7.9%. Para convertir el decimal en un porcentaje, lo multiplicamos por 100 y agregamos un signo por ciento, o mueva el punto decimal a los dos lugares correctos. Esto sería 7.9%. A continuación, se nos pide que encontremos V de 13 y redondo a dos lugares decimales. Para encontrar V de 13 sustituimos 13 por n en nuestra función, que vemos aquí. Así que vamos a entrar en el lado derecho de la calculadora. Pero porque tenemos que graficar esta función más tarde, va a ir adelante e introducir el modelo n, y 1 y usar y 1 para encontrar este valor de la función. Así que voy a seguir adelante y presionar igual. Ya tipé en la función exponencial aquí. Aviso como estamos usando x aquí en lugar de n, pero ahora porque tenemos la función n, y 1 podemos volver a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir y ahora podemos entrar. Y 1 de 13 para encontrar el valor de V de 13. Para hacer esto presionamos la tecla Bars, flecha derecha y Bars, Enter, y 1 ya se selecciona, por lo que pulsamos Enter otra vez y luego en. A dos lugares decimales esto sería 6742.29. Lo que significa que el valor de la inversión después de 13 años es $6,742.19. Así que es importante que ingresemos nuestros años aquí y dólares aquí. La próxima pregunta es ¿cuánto tardará en que el valor de esta inversión alcance $12,000? En otras palabras, ¿qué sería n cuando V de n es igual a 12,000? Para formar la ecuación queremos resolver sustituimos 12,000 por V de n como vemos aquí. Vamos a resolver esto gráficamente y como ya tenemos el lado derecho ni 1, vamos a entrar a 12,000 ni 2. Y luego encuentre el punto de intersección para encontrar el valor de n, así que volveremos al calculadora, presione y iguala, presione Enter para ir a I2 y entrar 12,000. Ahora,
Debo ajustar la ventana para asegurarnos de ver el punto de intersección. Para ahorrar un tiempo, ya he hecho eso. Entonces, si presiono la ventana, es posible que desee cambiar su ventana para que se vea así. La escala X y la escala Y son opcionales. Esto es la frecuencia de que tiene una marca de marcas en el eje X y vamos adelante y presiona gráfico. Así que la coordinación X de este punto de intersección aquí sería el valor de n donde el valor de la función es 12.000. Para encontrar este punto de intersección presionamos el segundo rastreo para calcular, opción 5 para intersección. Porque solo tenemos dos gráficos en el plano coordinado, podemos simplemente presionar entrar 3 veces. Entrar. 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 También estamos rodeando a dos lugares decimales para que nos aproximadamente 20.58, lo que significa en 20.58 años el valor de la inversión alcanzará $12.000. Tenemos una última pregunta. Aquí se piden que acabemos en cuánto tiempo tomará que el valor de la inversión se doble, de nuevo en dos lugares decimales. Y por consistencia, utilizaremos el valor inicial del modelo que encontramos no de la tabla de valores. Mirando esta ecuación aquí a la derecha el valor inicial del modelo fue 2509.16. Para encontrar cuando la inversión se doble queremos encontrar el valor de n donde el valor de la función sería 2 veces la cantidad inicial que sería 2509.16 por 2 o 5018.32. Y de nuevo, para resolver este gráfico ya tenemos esto en I1. Así que ahora entraremos 5018.32 ni sub 2 o I2. Y de nuevo encontrar el punto de intersección. Para volver al calculador una vez más, presione igual y cambiaremos el 12.000 ni 2. A la cantidad doble de 5018.32. De nuevo, si utilizamos el valor inicial de la tabla, esta cantidad sería ligeramente diferente. Ahora, presionamos gráficos, está el modelo exponencial. Y aquí está igual a 5018.32. Nuestro objetivo es encontrar la coordinación X de este punto de intersección para presionar segundo, rastreo para cálculo, opción 5, y entonces entre 3 veces. Entrar. 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 Así que dos lugares decimales serán aproximadamente 9.12. Lo que significa en 9.12 años se doblará el valor de la inversión. Espero que hayas encontrado este útil.